Muy buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Al fin abrí la clase, pero es que como hemos quedado de dar un tiempo prudencial para que puedan ingresar. Buenas noches, mucho gusto saludarlos. Pues vamos a trabajar hoy, me imagino que están cansados. Vamos a continuar con la presentación del otro día. Creo que con ustedes ya habíamos iniciado la presentación de lo que es la teoría del conocimiento. Eso creo que fue ayer fue. Iniciamos nos quedamos hasta el punto de la lógica jurídica, antes de explicar eso. Entonces vamos a continuar con esa misma presentación para tratar de estudiar un poco, pero creo que es un poco insuficiente, de manera pues que voy a buscar un video para que sea más explícito. Son bastantes. Yo creí que era suficiente con los 10 minutos que había dejado para que ingresaran todos, pero no. Creo que la sección G es la más numerosa de todas. Voy a colocar la presentación de nuevo. Espero que hayan pocas interrupciones. Precisamente por el ingreso de los alumnos. Licenciada, perdone, buenas noches. Sí, Sandy, buenas noches. Licenciada, usted nos está presentando algo como una diapositiva o algo así, porque fíjese que el día de ayer no pudimos ver nada. Entonces, ¿no vieron nada? No, solo nos... No, licenciada, no se vio nada ayer. Ah, sí. Sí, no les creo. Sí, licenciada, de veras. Solo la explicación que usted nos estaba dando, pero yo también eso le iba a comentar, a ver si de la explicación que nos estaba dando ayer usted nos iba a pasar algún documento o está en el libro que nos proporcionó, porque yo traté de llevar la lectura ahí, pero por más que busqué, no logré. No se vayan a tener a que yo voy a dar la clase y tener con los documentos y que ustedes me llevan la lectura, no. Filosofía es muy complicado como para poder hacer eso. Eso se puede hacer en una clase de derecho, sustantivo procesal, pero no se puede hacer en filosofía. Bueno, estuvo bien que me dijeran. De todas maneras, yo iba a repetir un poco las filminas, las iba a repetir desde el principio. Así es de que si hoy no las ven, por favor me lo avisan, porque yo no me doy cuenta, pues, si está, según yo, todo está bien. Pues estaba esperando que ingresaran más alumnos, porque ingresa de uno en uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver, sí. Ayer di repaso de la clase anterior. ¿Y cuál era la clase anterior? Porque yo lo que hice fue explicar la nociología, la teoría del conocimiento. ¿O no fue esa la clase? Ayer vimos las 6 características de la filosofía: el conocimiento crítico, la certidumbre radical, la actividad fundamentadora, la generalización, la universidad. Eso, pero lo fuimos copiando conforme usted iba hablando, porque diapositivas nunca hemos visto. Bueno, entonces se las voy a trasladar vamos a ver si las encuentro aquí. Sí, porque así, para que las tomen. Entonces no hemos hablado todavía de la teoría del conocimiento. No, leí que estábamos viendo el conocimiento científico, conocimiento empírico, teórico, práctico y científico. Entonces sí, esas eran porque la filosofía ya la habíamos visto desde el miércoles, pues.
Bueno, yo voy a colocar las filminas porque puede ser que unos hayan llegado a la clase y otros no, y entonces no coinciden la información. Vamos a colocar la presentación. Ustedes me dicen si ven las filminas o no. Esta era la presentación. Sí, licenciada, hoy sí se mira. Hoy sí se Pero ve. esta ya la había puesto. No, licenciada, ayer no vimos ni una diapositiva. No Sí, puso había nada. diapositivas, pero bueno, voy a tratar de... Vamos a ver si la puedo colocar hoy de una vez para que no se nos pase la fecha. Creo que solo son dos filminas o tres, algo así, porque acababa de hacer la presentación. Ah, no, es la misma. No, es eso. Vamos a ver si es esta. Sí, esta es. Hablamos del mito de la caverna, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada, Eso fue ayer. y la duda Sí, es, sí, licenciada, pero así como ahorita no está presentando nada todavía, ¿verdad? No, todavía no. Gracias. Ahorita les voy a... Bueno, las filminas de ayer entonces las voy a colocar en la presentación. Vamos a ver. Bueno, las filminas de ayer para que las puedan captar. Eran estas. Era esto precisamente. Es que como siguen ingresando, no me dejan presentar. Ustedes ya la tienen a la vista, ¿no? Sí, licenciada, ahorita sí. Entonces ahí están las filminas de lo que estaba explicando ayer. Sí, yo creo que después reflexioné o me acordé de que no, creo que no las había puesto en la presentación. Pues estas son, introducción a la filosofía, inducción más bien, no introducción. Y hablé un poco del concepto de lo que es la filosofía, de qué es la filosofía, la definición, su diferencia entre la ciencia y la filosofía, el origen del derecho en cuanto al derecho natural en Grecia, algunas características de la filosofía, que no es rentable, les decía yo. La filosofía pues es útil cuando la comprendemos como una visión de totalidad de las cosas y de los fenómenos. Luego aquí la filosofía del derecho pues es esencialmente lógica y ética del derecho. Para decirlo así, en términos breves, esa es su esencia, porque se relaciona mucho con los valores. Bueno, es lógica, es ética del derecho, es deontología, es axiología, es muchas cosas la esencia del derecho. Son solo 4. Estudia los hechos y actos jurídicos y aquí hay que arreglar de su campo de aplicación. Pero cada pensador le da su propio enfoque. Por eso es de que tomar un solo libro es
Es imposible para estudiar la filosofía, porque entonces solo estudiamos lo que dice un autor, y si el autor no es totalmente certero en sus apreciaciones y lo que escribió, entonces sí es un problema. Entonces hablábamos de que hay una filosofía de la ciencia y qué significado tiene, ¿verdad? Y vamos a estudiar, por eso la filosofía del derecho es el estudio del derecho como ciencia, el estudio científico, porque el derecho es una ciencia. Bueno, ya las vieron, ¿verdad? Para que yo inicie con lo demás. Y hablábamos de la ontología, creo que hablamos de ontología. No hablamos, sí hablamos un poco, pues. Bueno, entonces vamos a platicar un poco de lo que es la ontología del derecho. Yo creí que íbamos más adelantados con ustedes. Bueno, entonces voy a retirar las filminas de ahí. En realidad solo son cápsulas, y las cápsulas sirven para que se guíe más que el alumno, para que se guíe el profesor. Más para guía del profesor, porque uno sabe cómo están estructuradas las filminas, de manera pues que cuando se trabaja con esto, puede que se mencione una frase y uno se extiende en explicaciones. Pero, entonces vamos a retirar esta filmina y vamos a colocar la otra. No sé si la otra, sí, aquí está. Ahí está. Bueno. Entonces voy con la otra presentación. Ya no está. ¿Ya la ven? ¿Ven la otra presentación? Sí, licenciada, sí se mira. Sí, Filosofía y el conocimiento. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar ahí. Yo pensé que nos tocaba la segunda parte de esta lección, pero no, nos toca la primera parte. Bueno, entonces hablamos de la filosofía y el conocimiento porque es importante conocer la teoría del conocimiento o nociología, precisamente porque la nociología es la que nos conduce a apreciar el conocimiento en general. Miren, el conocimiento en general puede ser empírico, puede ser popular, cotidiano, algunos le dicen vulgar, que es, por ejemplo, lo que nosotros vemos a diario, las encuestas, lo que nos dicen los medios de comunicación, o lo que nos dicen nuestros padres, nuestros hijos, lo que comentamos. Ese es el conocimiento cotidiano, o doxa, pero tiene estas son imágenes de Google. Yo siempre cito la fuente, jóvenes. Entonces, aquí pueden ustedes ver que está la generalidad del conocimiento. Por un lado están las verdades o epistemes y por otro lado están las creencias. Y el conocimiento pues lo abarca todo. No quiere decir que porque el conocimiento o las creencias no se comprueben, no son menos importantes. Por supuesto, todo sirve para el conocimiento, pero en el caso de las verdades, pues se usa lo que se conoce como el método científico. Y lo que nos proporciona la nociología o teoría del conocimiento es precisamente un proceso de aprehensión, de internalización y de hacer nuestros los conocimientos que estamos obteniendo. Y lo mejor sería que no solo los internalicen, sino que los procesen y luego ustedes los puedan expresar con sus propias palabras. De eso se trata el proceso de aprehensión.
¿Y cómo se hace? Pues a través de la inteligencia, a través de la razón, puede ser a través de los sentidos, a través de la razón. Pero en el caso del conocimiento científico, sí son verdades o epistemes, es conocimiento teórico científico, diferente del otro conocimiento. Entonces, ¿qué es doxa? Pues es el conocimiento cotidiano, el conocimiento empírico, el conocimiento popular, en fin. Y las epistemes se conforman de verdades científicas. Vamos a ver aquí. Lo científico, pues, es lo que se comprueba por medio de un método científico. Pues aquí les presento esta filmina que habla de las fuentes del conocimiento. Hablando de eso precisamente, es que siempre los filósofos anduvieron en búsqueda de la razón de ser de las cosas, pero a la vez, como se hace por medio del conocimiento, a la vez empezaron a estudiar cómo es el conocimiento, cómo opera el conocimiento y cómo es que conociendo un mismo fenómeno todos pensamos diferente. Así, por ejemplo, existen las personas que digamos que les gusta ver y conocer la realidad objetiva tal como se presenta sin mayores modificaciones, sin adaptarla a su saber y a su capricho. Y entonces, en esta parte de que el conocimiento se adquiere por medio de los sentidos, pues se ubica lo que se conoce los empiristas, o sea, el conocimiento cotidiano, también los positivistas, que positivismo pues quiere decir lo impuesto, lo puesto, lo que está ahí, lo que está escrito. También están los materialistas. Y por supuesto que con el devenir de todas estas actividades, pues se fundan las escuelas. Se funda una escuela de positivistas y se funda una escuela de naturalista. Porque al contrario de los que dicen de que el conocimiento, afirman que el conocimiento se obtiene por los sentidos, pues también está el otro grupo que dice que el conocimiento proviene de la razón, del raciocinio de las personas, del raciocinio del hombre. Pero cuando hablo de hombre, pues hablo como categoría general, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños y todos. Entonces aquí, partiendo de la razón, pues se encuentran los racionalistas y por lo tanto los idealistas. Y son los que comparten pues los conocimientos provenientes de la escuela naturalista. Pero esta razón ya no es divina, porque si en un principio se pensaba que el conocimiento venía, y muy, muy al principio, ¿verdad? Estoy hablando un poco antes de la modernidad. Por ejemplo, Hugo Grocio, que es un famoso filósofo, él decía que el conocimiento se adquiere por medio de la razón divina. En un principio, probablemente tenía unos 20 años cuando afirmaba eso. O tal vez menos años, ¿verdad? Porque antes se vivía menos. Creo que este es un filósofo más o menos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y él afirmaba pues de que el conocimiento provenía de un origen divino, de Dios, ¿verdad? De un ser supremo. Y como él, otros tantos también afirmaban el origen del conocimiento en esa forma. Pero luego cuando pasan 20 años o pasan 15 años, Hugo Grocio cambia su posición y dice, no podemos asociar a Dios con el conocimiento porque por muchas razones, ¿verdad? No había una conexión así como que directa y ese conocimiento pues fue acuñado por la Iglesia con las teorías del derecho canónico y las teorías teológicas, ¿verdad? Todo lo que es la teología, que son los estudios de Dios. Entonces, según la lógica de Hugo Grocio, pues él llegó a decir que la razón es del hombre, el hombre que razona, que utiliza su raciocinio para obtener el conocimiento. Y por ejemplo, si yo les hubiera preguntado a ustedes, antes de que habláramos de esto, les hubiera preguntado qué piensan de la filosofía
o del conocimiento, pues les aseguro que hubiera recibido muchas respuestas, pero que eso me permitiría más o menos, de acuerdo a la formación que ustedes ya tienen a estas alturas, pues ubicarlos entre idealistas y materialistas. Ahora ya no lo puedo hacer, no puedo hacer esa actividad, precisamente porque ya se los dije. Pero de ahí es que se levantan todas las discusiones entre gente de derecho, pues, porque se discute qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Lo cierto es que hay que ser incluyente en todas estas opiniones. No puede uno pelearse con el prójimo por imponer su criterio, pero a la larga no puede excluirlo. Por eso es que ustedes ven a veces las discusiones entre gente de derecho. Y unos son más objetivos que otros. Los racionalistas pues piensan que si ellos no lo pueden, no está dentro del conocimiento racional, algo no está, alguna ciencia no está dentro de su conocimiento racional, pues no existe. En cambio, los materialistas dicen, no, hay que ver la realidad objetiva y todo tiene una existencia material. Y ellos confían en la unidad material del mundo. En fin, y para ellos utilizan mucho el método dialéctico. Vamos a ver y más adelante este tipo de cuestiones. Por eso es de que dentro de esa separación entre racionalistas y materialistas, es que ambos grupos tratan de buscar, de tener un criterio de verdad en la medida de las posibilidades, de verdad, pero la verdad es relativa. Es difícil encontrar la verdad absoluta porque cambian los actores, cambian las circunstancias, cambian los criterios. Si no, miremos a Hugo Grocio, que en un inicio pensaba que el conocimiento provenía de Dios, pero que después cambia y dice que no, que proviene de la razón del hombre. Y todo el mundo cambia, pues va cambiando en sus ideas de acuerdo a su historia, a lo que le ha tocado vivir, los descubrimientos que ha hecho, en fin, su conocimiento. La cuestión es que cambie para bien, ¿verdad? Como dice Mercedes Sosa, todo cambia, ¿verdad? Entonces, el criterio de verdad para los idealistas le dice que es la concordancia, que concuerde el pensamiento que ellos tienen en su razón consigo mismo y que sea coincidente con la corrección lógica, porque digamos que la lógica es la ciencia que nos estudia a pensar correctamente, también a hablar correctamente, y la lógica tiene mucho que ver con las teorías de la argumentación. Es en la argumentación en donde uno va a profundizar propiamente con lógica. Y para los racionalistas, pues no es problema eso, pues. Para los idealistas, perdón, sí, racionalistas. Los realistas, o sea, los objetivos, los materialistas, pues dice que el criterio de verdad radica en que la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos, fíjense ahí. Aquellos es con la lógica, que todo es raciocinio, y ellos dicen que es con los objetos, o sea, leas de objetos, cosas, fenómenos, que quiere decir la realidad objetiva. Bien. Entonces tenemos que el conocimiento científico se llama nociología y se escribe en esta forma, nociología, con G. O epistemología. ¿Qué es lo que nos interesa en filosofía? Pues las epistemes. Entonces vamos a dedicarle más tiempo al conocimiento epistemológico, conocimiento científico. Estos vocablos ustedes los van incorporando a su argot, a su lenguaje, pero tienen que saber el significado. No es nada más que hablar de epistemología y que todos nos quedemos viendo qué es eso, ¿verdad? No. O axiología y que nadie sepa qué es axiología.
todo abogado, acuérdense que los abogados somos un poco todólogos y no nos podemos sustraer de casi de ninguna materia porque todo tiene que ver con la ley. Todo tiene que ver con la ley. Y más de alguna cosa, aunque nos parezca muy lejana, toca precisamente el conocimiento del jurista. Porque, ¿qué no tiene que ver con la ley? Todos los tipos tienen que ver con la ley. Todos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es estudiar, es leer mucho, profundizar en sus conocimientos, que no les baste las clases, tienen que profundizar en eso, ver videos, porque una buena formación facilita un examen privado. Por ejemplo, a veces los alumnos se examinan solo en la parte, digamos, estructural de las leyes. Pero como el tiempo avanza y a veces no todos los examinadores van a la norma directamente, muchos examinadores lo que buscan es saber si el examinando conoce la esencia de la disciplina que va a examinar. Si conoce la esencia, si conoce los principios generales del derecho, si conoce cómo funciona esa rama del derecho dentro del concierto del derecho dentro del corpus juris, o cómo afecta a la sociedad. Sobre todo en profesores que conocen de eso, pues, porque hay quienes solo conocen de la norma y aplicadores de la norma y nada más. Entonces nosotros nos damos cuenta que los principios de una norma, como decía Aristóteles, los principios de una norma, los principios de la ley no cambian. Lo que cambian son las leyes, pero los principios se mantienen. Y esa es la filosofía, es la esencia de la ley. Cada disciplina, por ejemplo, el derecho administrativo tiene algunos principios muy, muy bonitos que se relacionan mucho con la filosofía del derecho. Igual pasa con derecho penal, derecho civil. Y eso es un estudio doctrinario, pero a veces se descuida esa parte y es precisamente en esos temas en donde los examinadores hacen hincapié. Como tienen poco tiempo a veces, entonces algunos no preguntan sobre un problema concreto o que de aplicación de ley, sino preguntan sobre cuestiones generales. Entonces esos conocimientos generales nos ayudan en todo. Nos ayudan en todo. Así es de que entonces el conocimiento científico, gnoseología o epistemología, insisto, porque estos términos ustedes los van a llegar a internalizar en la medida que yo se los repita y se los repita y se les reitere. Entonces este conocimiento, esta disciplina se estructura con un método, el método científico. ¿Y qué es el método científico? Pues es una serie de pasos lógicos. Fíjense bien, ahí se está utilizando la lógica. Lógica porque van unos, los que tienen que ir antes irán antes y los que tienen que ir después irán después. Para eso nos sirve la lógica, para pensar correctamente. Puede ser que sea de menor complejidad, mayor complejidad, o puede ser al contrario, de conocimientos generales a conocimientos particulares. Entonces, lo cierto es de que conocimiento científico, gnoseología o epistemología se estructura con un método científico, una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos para llegar a un punto determinado que filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Pues sí, porque puede ser que se alcancen verdades absolutas en un momento determinado, pero la ciencia cambia. Cambian las circunstancias, probablemente la ciencia no cambia en un primer momento, pero acuérdense que es una forma dinámica. Por ejemplo, nosotros no conocíamos la pandemia, no conocíamos el coronavirus hasta el 2019 y muchos hasta el 2020. Entonces, dentro de nuestro conocimiento no existía toda la terminología que ahora se utiliza
para nombrar aspectos de la pandemia. Y no sabíamos tampoco todos los problemas que podían generarse con la pandemia, qué tan peligrosa era, y muchos no estuvieron al alcance de tener ese conocimiento y se contagiaron y fallecieron. De eso se derivó una serie de disposiciones a nivel general en las poblaciones con relación al confinamiento, en qué forma se tenía que hacer, cuáles eran las previsiones. Claro que aquí en Guatemala pues se toma eso como pretexto para decretar estados de sitio y cosas así, que ya son una exageración. Entonces vino toda esa terminología para nosotros. Y eso es un hecho que genera consecuencias de derecho e impacta en el derecho. Impacta en todo, en la ciencia, en la técnica, en la tecnología y por supuesto en el derecho. Y hay que empezar a revisar el derecho para ir incorporando esa nueva terminología. Entonces, este método distingue fácil del desarrollo de las cosas y de los fenómenos. También distingue los enlaces que existen, las conexiones con otros procesos, las acciones recíprocas para llegar aquí a generalizar o universalizar lo conocido. Y también para particularizar lo conocido. ¿Qué es generalizar? Generalizar es encontrar el sentido, generalizar es encontrar la esencia de las cosas. Y la esencia, por ejemplo, de la filosofía del derecho, pues, es encontrar lo que es la axiología y los valores del derecho. La ética, la moral, la justicia. Esa es la esencia de la filosofía del derecho. Entonces, una vez que generalizamos y encontramos qué elemento, generalizar significa buscar un elemento que se da en todas las cosas o fenómenos que estamos estudiando, que cada uno la tiene. Por ejemplo, en todas las ciencias hay un denominador común y ese hay que buscarlo. ¿Para qué? Para poderlo generalizar. Y generalizar significa universalizar. Partiendo de lo particular, se puede generalizar hacia todo lo demás. Esto lo vamos a ver más adelante, más despacio, jóvenes, con mayor ilustración. Entonces tenemos que el campo de aplicación de la filosofía, de la filosofía en general, es muy amplio y se expresa en tres grandes áreas. En primer lugar está el problema del ser, o sea, la esencia del ser, buscar la esencia del ser, buscar la esencia del conocimiento, el problema del conocimiento y el problema de los valores. Y realmente, pues, este es todo un universo de cuestiones que se destacan así en tres grandes segmentos para poderlo explicar. ¿Y qué es el ser en filosofía? Pues el ser, ¿quién estudia? ¿Qué disciplina estudia el ser, joven? El ser lo estudia la ontología. Se habla de la ontología. Ontos es ser. Aquí podemos separar. Y logos es ciencia. Entonces se trata del estudio del ser. ¿El ser de qué? En filosofía es del ser de la ciencia, del ser del mismo conocimiento. En filosofía del derecho es del ser del derecho. Y el ser del derecho lo encontramos en la ciencia, cuando estudiamos el derecho como ciencia. Y en fin, la ontología, pues, lo que busca es la esencia de las cosas y de los fenómenos. Es muy difícil encontrar y decir esta es la esencia, pero a base de abstracciones lo vamos logrando. Entonces, la ontología también es conocida como teoría del derecho. En sentido amplio, podríamos decir que la palabra ontología
designa la existencia de las cosas, de un mundo que está más allá del conocimiento sensible. El conocimiento sensible es el conocimiento de los sentidos, ¿verdad? Obtenido por los sentidos, que condiciona la decisión práctica del hombre. En estricto sentido, por ontología o metafísica, metafísica quiere decir el origen de las cosas, entendemos por ontología o metafísica, es la parte de la filosofía que estudia el ser en cuanto tal y las propiedades o características que le corresponden. Y a primera vista, pues pareciera inútil. ¿Para qué vamos a estudiar eso? Vamos a complicarnos la vida con estas disciplinas filosóficas, porque tienen un alto grado de abstracción y de profundidad para estudiar el objeto, el ser del objeto. ¿Por qué existe? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué es así? Y precisamente, pues, eso es lo que el ser es lo que se pone de manifiesto de acuerdo a la importancia de la ontología. O sea que la ontología pone de manifiesto precisamente la existencia de las cosas y de los fenómenos. En la filosofía del derecho, pues es indispensable la consideración ontológica de los temas jurídicos. Y si hablamos de ontología jurídica, pues en primer lugar es para distinguir esta disciplina de la teoría general del derecho. Les voy a colocar la otra filmina. Aquí síganme la lectura, por favor. Si hablamos de ontología jurídica, en primer lugar es para distinguir esta disciplina de la teoría general del derecho. En segundo lugar, para sostener los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico, porque no siempre son arbitrarios o puramente convencionales, sino que se revisten de cierta necesidad. Es decir, que se estudia la ontología también por necesidad, no porque se quiera estudiar al arbitrio del autor que nos esté presentando los estudios sobre ontología. Y en tercer lugar, si por necesario entendemos aquello que es y no puede ser de otra manera, para indicar que el problema fundamental de la ontología jurídica es determinar la noción del derecho, lo que es el derecho, reitero, es decir, su esencia. Y en ese sentido, la ontología jurídica trata de dar un concepto del derecho que trascienda la inmediatez de los ordenamientos jurídicos vigentes. Esto es, que pretende comprender la especificidad de lo jurídico. Cuando dice que trata de trascender la inmediatez de los ordenamientos jurídicos, quiere decir que no estamos estudiando en la ontología, no estamos estudiando las leyes, no estamos estudiando el corpus juris, sino que vamos más allá a estudiar el derecho como ciencia. Cómo se relaciona con la sociedad, cómo se relaciona con la justicia, como una ciencia desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista propiamente desde el estudio de sus normas, porque eso lo podemos ver en otras clases cuando ya veamos lo que son las escuelas de creación del derecho, como el positivismo jurídico, el realismo, el sociologismo, en fin. Entonces, no estamos, en la ontología no estamos estudiando el corpus juris como tal, no estamos estudiando las leyes como tal, sino estamos viendo lo jurídico del derecho desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de ser. Y desde la ontología jurídica, pues hay que estudiar el ser del derecho. Esto nos sirve para tener una comprensión de totalidad del sentido del derecho en el mundo, en la realidad humana y social, porque el derecho se da como un fenómeno social, ya lo hemos dicho varias veces, y eso nos permite, la fenomenología nos permite estudiar el derecho en su dinámica social, cuando se está
aplicando el derecho, cuando se está ejerciendo el derecho. Legacy Lacambra, que señala que el problema ontológico es fundamental y básico para la filosofía del derecho. Pues lo que en principio y en forma prioritaria hay que tratar de resolver es el problema de la realidad del derecho. ¿Por qué existe el derecho? Nosotros sabemos de que desde que existe la humanidad existe el derecho, aunque no se le haya denominado así. Y en todos los ámbitos en donde existe el ser humano, existen las normas, aunque estas normas fueran muy elementales. Entonces, hay que tratar de resolver cuál es la realidad del derecho, lo que el derecho es en realidad en relación con la fuerza y el poder, se relaciona con la fuerza del poder, se relaciona con la vigencia y la validez del derecho, se relaciona con el derecho y la política y el Estado de Derecho. Entonces, hacia ahí es donde nosotros estamos estudiando el derecho como ciencia y cómo se relaciona con otros aspectos, con la fuerza y el poder, con la vigencia y la validez del derecho, con el derecho propiamente y la política, y con el Estado y el derecho, y con el Estado de Derecho. Entonces, esos son algunos aspectos generales que los estudia la ontología. Y repito, no estamos estudiando las normas propiamente. Estamos estudiándolo desde afuera. Por otro lado, pues la ontología consiste en la consideración a partir de un específico modo de conocer las categorías del ente. Y podríamos decir que también no solo se estudia el ente, el derecho como un ente, como una existencia, sino que también lo que se dice de ese ente. Y se puede hablar de una ontología, pues, fundamental, en tanto investigación del fundamento de la existencia sobre el ser del existir. Entonces puede definirse la ontología jurídica como la disciplina filosófica que estudia el ser y los modos de ser del fenómeno jurídico en tanto objeto del conocimiento. ¿Por qué se dice en tanto objeto del conocimiento? Vamos a esta filmina, jóvenes. Vean aquí. Como veníamos explicando lo que es el proceso cognoscitivo, ¿verdad? O sea, la nociología, pues tiene algunos elementos, no tiene solo método científico, sino también tiene otros elementos que son propios del proceso cognoscitivo. Y estos elementos son, pues, el sujeto cognoscente, que este es el individuo, que puede ser el investigador o nosotros que estamos estudiando el derecho, ustedes como alumnos y yo como docente. Nosotros somos los sujetos cognoscentes, porque el conocimiento es un proceso mental, nociológico y cognitivo, o cognitivo, que quiere decirlo bien. Entonces, ¿quién está ejerciendo el proceso mental ahorita? Pues todos nosotros, en tanto en cuanto estemos estudiando el derecho. Y el derecho es el objeto de nuestro conocimiento. Porque el conocimiento, el derecho existe en la realidad objetiva y por eso es objeto de nuestro conocimiento. Y los sujetos del conocimiento, pues es el aspecto subjetivo que se da encarnado en nosotros, los que estamos estudiando derecho. Entonces, esta es la relación dinámica que se da entre estos tres elementos: el proceso de conocimiento, el sujeto del conocimiento en tanto está conociendo y el objeto de nuestro conocimiento, que es el derecho propiamente. Entonces, esto también es parte del proceso cognoscitivo. Así entonces, se da esa dinámica de conocimiento. Y por eso, como les decía, pues una definición de ontología puede decirse, porque hay muchas, se puede decir que es la disciplina filosófica que estudia el ser y los modos de ser del fenómeno jurídico, en tanto
Y a eso se refiere esta ilustración, en tanto objeto del conocimiento científico, porque si no es objeto del conocimiento, pues no estamos ante esa dinámica. García Márquez, pues también ha explorado dentro del conocimiento del derecho, dentro de la ontología. Y pues dice que él lo hace desde el punto de vista de los axiomas. ¿Y qué es un axioma? Pues un axioma es un enunciado tan evidente que no necesita demostración, que no necesita demostrarse. Es algo que ya se conoce. Y él dice que algunos principios a priorísticos de un sistema de derecho acerca de las distintas formas de conducta reguladas por el derecho, y aquí estamos viendo el derecho como fenómeno, dice que se basa en dos axiomas fundamentales. El primer axioma, creo que lo voy a colocar acá. El primer axioma es el primer axioma ontológico jurídico de contradicción. Y dice, si una conducta se encuentra jurídicamente regulada, no puede hallarse a la vez permitida o prohibida. ¿Ven ustedes eso? Pero a ese axioma le llama axioma ontológico jurídico de contradicción. O sea, una cosa no puede ser y no ser a la vez. Pero eso abarca otros principios como el principio de identidad, que lo vamos a ver más adelante. Pero a la vez dice el segundo axioma ontológico jurídico de exclusión del medio o tercero, expresa que si una conducta está jurídicamente regulada, solo puede hallarse prohibida o permitida. Y esto en términos de Kelsen sería todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Pero depende de quién lo diga. Si lo dice un funcionario público, está mal, porque el funcionario público no puede vacilar entre lo que está prohibido o permitido. A él no le está permitido hacer uso de lo que no está prohibido. Un funcionario solo tiene que hacer lo que la ley le indica y nada más. El particular sí puede pensar y decir, bueno, si esto no está jurídicamente prohibido, está permitido. A contrario de eso, entonces puedo hacerlo. No me lo prohíbe la ley. Y esa es la diferencia, la hace quien esté pensando en quien utilice estos axiomas. Es parte de lo que Eduardo García Márquez nos aporta. Y entonces tenemos que la teoría, la gnoseología, teoría del conocimiento, de la ciencia y la filosofía, se ocupa del saber, de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y de los procesos de la naturaleza. Y entonces esta es una reflexión, lo que hace la gnoseología es una reflexión sobre la teoría de la ciencia jurídica como tal. Y ese es el ser del derecho, ser una ciencia jurídica. Y también estudia la esencia de la filosofía. ¿Y qué es la esencia de la filosofía? Pues es el saber en general. Muchos la definen así como el amor a la sabiduría, pero es que no es sabiduría propiamente, no todo el mundo la tiene, sino que es el saber, el conocer, el tener conocimiento. Esa es la esencia de la filosofía. Y para ello utiliza la teoría del conocimiento. La filosofía entonces es un intento de la razón para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión sobre funciones valorativas teóricas y prácticas. Y no es ni más que la filosofía
que es teoría de los valores. La filosofía vimos el otro día que es esencialmente lógica y ética. La filosofía del derecho, no la filosofía en general. Pero cuando nosotros analizamos la filosofía del derecho, lo que vamos a hacer de inmediato es asociarla a los valores del derecho, como lo es la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Y lo que pasa es de que cuando nosotros la asociamos a los valores del derecho, entonces reflexionamos sobre el bien común. Bueno, ¿qué busca el derecho? Pues busca la justicia. ¿Por qué busca la justicia? Bueno, pues porque la justicia va a colaborar en el bien común. Las cosas justas son aquellas que son, digamos, moralmente aceptadas por toda la sociedad. Si algo está en contra de la moral social, entonces no tiene legitimidad, carece de legitimidad. La seguridad jurídica pues se relaciona con todo aquello que nos proporciona bienestar, porque está escrito, porque las instituciones funcionan como deben hacerlo. Por ejemplo, se espera que haya seguridad jurídica en una resolución de una institución del Ejecutivo, ya sea centralizado o descentralizada, y que esa resolución esté basada en la ley específica, no en la ley general. Porque, por ejemplo, si tenemos un problema del IUCI, ¿cómo lo debe resolver la entidad? ¿De acuerdo al Código Municipal o de acuerdo a la ley del IUCI? Tiene que ser la ley específica, guardando el principio de juridicidad. Porque al fin y al cabo los tribunales de lo contencioso administrativo lo que revisan es si las resoluciones del Ejecutivo o de las municipalidades han sido basadas o se han dictado con base en la ley específica, guardando la juridicidad del derecho administrativo. Y si no ha sido así, pues entonces no hubo seguridad jurídica en eso. Seguridad jurídica en las instituciones, en el sentido de que si existe un registro de la propiedad, que no se esté despojando a la gente ilegalmente de sus propiedades, porque si no, el registro de la propiedad pues no está funcionando. Entonces ahí no hay seguridad jurídica. Seguridad jurídica se busca también en las sentencias, que las sentencias sean objetivas, que sean imparciales, que sean sencillas para poderse leer, que el pueblo las entienda. En el legislativo, porque si no, no hay seguridad jurídica. Como esas últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, que realmente dejan mucho que desear. Nunca se había visto de que la misma Corte Suprema atacara a sus jueces, ¿verdad? De esa manera. Porque para eso hay otros recursos. Hay recursos, pero no en la forma en que se está haciendo, que la verdad es muy vergonzosa. Y también seguridad jurídica en el Congreso, en el Legislativo, de que se emitan las leyes que legítimamente espera la población, que necesita la población, y que no se esté legislando casuísticamente, es decir, para casos particulares como se está haciendo, porque si no, tampoco hay seguridad jurídica. Entonces, de eso se trata la filosofía, como teoría de los valores, de que el derecho esté guiado por, como dicen los filósofos, por la luz de la justicia, que se respeten los valores del derecho, como la misma justicia, la seguridad jurídica, el bienestar común y el bien común para toda la ciudadanía. Entonces, más o menos en estos términos podríamos terminar de estudiar lo que es la ontología, aunque estos términos los vamos a retomar en todo el curso del derecho. Y es con la reiteración de estos términos que ustedes van a ir
captando poco a poco la esencia de estas explicaciones, porque para hacer esto, como hay mucho de qué hablar en filosofía, pues hay que hacer una gran labor de síntesis, pero muy síntesis, porque pues no hay mucho tiempo para explicar cada cosa, porque cada palabrita, cada término es un verdadero tratado. Y entonces tenemos que hay diferentes enfoques en los métodos de investigación. Los hay de tendencia escolástica, un poco que tiene que ver con las teorías teológicas, las leyes canónicas, también el derecho canónico. Historicistas se basan en la historia, seguidores de Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset es un solo autor. También hay otros enfoques, otros métodos dialéctico-materialistas, positivistas, formalistas, y aquí faltó el estructural funcionalista, ¿verdad? Que es, por ejemplo, como yo les decía, la forma como se estructuran las diferentes ramas del derecho para su estudio. Por ejemplo, cuando se habla de derecho administrativo, se utiliza el esquema estructural funcionalista, qué es el derecho administrativo, el concepto, cuáles son las corrientes, cuáles son las variantes, cuál es la clasificación del derecho administrativo, en fin, y luego de todos los elementos, y eso es un estructural funcionalismo. Y que a veces se pierden los alumnos en eso y no ven los aspectos filosóficos de las ramas del derecho, que les serviría más para un estudio filosófico. Y el campo de estudio de la filosofía del derecho, pues es la etiología jurídica, que se refiere a las fuentes del derecho, la ontología del derecho, que era lo que estábamos estudiando, que se refiere a qué es el derecho, qué es el ser del derecho, estudia el ser del derecho. La deontología, que si aquí le separamos de ontología, el de, ese prefijo de, quiere decir el deber ser. Entonces ya unida a la palabra deontología, es el estudio de la conducta humana, el deber ser, no lo que es, porque lo que es lo estudia la ontología, pero lo que debe ser, el comportamiento, la teoría de los deberes, lo estudia la deontología jurídica. La axiología jurídica, pues es como veníamos platicando. Axiología, axios. Axios quiere decir lo que más vale. Y son los valores del derecho. Entonces, si unimos la palabra axios con logos, es axiología jurídica, que se refiere a los valores, a la justicia, al bien común, a la seguridad jurídica, a la sustancia de los órdenes normativos. Y la lógica, que es lo que vamos a ver el próximo día, que es relativa al conocimiento, cómo se estructura el pensamiento y el lenguaje, y que nos enseña a pensar correctamente. Se dice que la lógica, pues el pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón, y gracias a esa lógica, los seres humanos somos capaces de arribar a conclusiones en las cuales no importa quién elabore un argumento, sino lo que importa es que este sea válido para todos. La lógica, entonces, es una herramienta de la que habla Habermas, que su libro está citado, el primero del programa, que habla de cómo saber dialogar, cómo poder dialogar en serio, para construir consensos de beneficio común y general. Y de esto se trata. La lógica tiene mucho que ver con las teorías de la argumentación jurídica, el uso del silogismo y todo eso. Y también, por ejemplo, un ejemplo es que cuando ustedes piden un examen extemporáneo, pues tienen que probar por qué razón no se hicieron el examen regular. Que ya les había dicho yo que traten de examinarse en sus exámenes regulares, no tomen el extemporáneo como una opción o como una segunda opción, porque hay muchos problemas en eso.
ese examen extemporáneo ya no está sujeto a un horario oficial, sino es el horario que establece el profesor, y hay problemas de comunicación y de coordinación. Pero volviendo a la lógica, pues básicamente es que, digamos, la razón que ustedes den sea válida. Si es cierta o no, si es verdadera o no, no es tanto cuanto que sea válida para el profesor. Y de eso se trata la lógica. Y también estudia la técnica. El campo de estudio de la filosofía del derecho abarca también la técnica jurídica relativa a los procedimientos, en donde vamos a ver las diferentes escuelas de la técnica jurídica, como lo es la exégesis, la escuela alemana, la escuela neoliberal alemana, se me fue. Vamos a ver todas esas escuelas y cómo han cambiado. La escuela de la interpretación jurídica también. Bien, jóvenes. Entonces aquí tenemos la lógica y eso lo vamos a ver el siguiente día. Voy a tratar de enviarles un link para que vean un video sobre lógica. Y me gustaría muchísimo que ya lo hayan visto cuando tengamos la siguiente clase. Bien, jóvenes, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, y si no, pues les deseo buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Liz. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, linda.